Bueno, yo les voy a hablar del segundo punto que habla de la contribución de Cartagena en las guerras de independencia en el siglo XVIII y XIX. Cartagena marcó un momento importante para la historia de Colombia, ya que digamos que se dividió en dos momentos importantes, que uno fue la conquista y la otra fue la independencia. Básicamente, a lo largo de este tiempo hubo unos cambios en el tema económico, político y poblacional. Este fue un periodo que se marcó a lo largo del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX básicamente, o a lo largo del siglo XIX, donde hay una fecha bastante importante que es el 11 de noviembre de 1811, donde básicamente Cartagena se libera o se independiza del yugo de los españoles y puede básicamente tener, digamos que, su dominio absoluto, eh, digamos que como tal, en el tema político, económico y poblacional. Como lo decía hace un momento, Cartagena fue el primero en esa época, que fue el reino de Nueva Granada, en salir del yugo de los españoles, pero aproximadamente tardaron 11 años para poder salir de la independencia total. Y poder empezar a, pues digamos que tener un mandato como tal sobre ellos mismos. Me gustaría contarles algunos aspectos importantes en cuanto al tema económico, político y poblacional que tuvieron relevancia antes y después de la independencia. En cuanto a los cambios económicos, pues como se los decía hace un momento, Cartagena a finales del siglo XVIII era eh, el único puerto del Imperio Español. No había ningún otro puerto en ese momento. Por esa razón se realizaron grandes construcciones. En una de esas construcciones, bueno, fue castillos y aparte de eso, aldeas militares. ¿Por qué razón se construyeron aldeas militares? Debido a que era el único puerto, varios conquistadores querían venir como tal a colonizar Cartagena por ser el único puerto, pero los españoles lo que hicieron fue sus murallas, exactamente, y aparte de eso hicieron como una línea militar bastante poderosa para que no vinieran a conquistar, digamos, conquistadores de otros países. El contrabando también tiene, digamos que un factor importante, ya que aproximadamente se dice que tenía una participación entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto en ese momento. Entonces digamos que también fue una pieza fundamental al momento de tenerlo en cuenta en los ingresos económicos de la época. Después de la independencia, debido pues, a malos manejos, Cartagena dejó de ser el único puerto y se aperturaron el puerto de Barranquilla y Santa Marta. Entonces eso hizo pues, que la economía tambaleara un poco en cuanto a los ingresos que estaba generando y el empleo que estaban generando. En cuanto a los cambios poblacionales, antes de la independencia, la mayor parte de los ciudadanos se dedicaban netamente a la labor de las fuerzas militares. De hecho, antes de la independencia hubo un exponencial en la población, donde llegaron a ser 25.000 personas, ¿cierto?, en esta ciudad, pero después de su independencia, debido a malos manejos, digamos que la población disminuyó considerablemente. Bueno, en cuanto a cambios políticos, pues básicamente, como les decía hace un momento, el 11 de noviembre de 1811 fue un momento crucial en el momento, hablando políticamente, ya que fueron liberados del yugo de los españoles. ¿A costo de qué? A costo pues de varias vidas. La abolición de la esclavitud también se dio como tal, pero digamos que a partir de esta fecha, pues aproximadamente fueron entre 10 y 11 años para poder abolir la esclavitud en la totalidad. Y bueno, digamos que después de la independencia, debido pues a malos manejos, como dije hace un momento, pues la economía sí perdió fuerza con respecto a cómo venía antes de su independencia.
Bueno, ahora les voy a hablar del tercer punto, que es básicamente los antecedentes positivos y negativos que tuvo el esquema de la banca libre en el siglo XIX. La banca libre tuvo un impacto fundamental en la prestación de servicios bancarios y en los bancos comerciales de ese momento, del siglo XIX. Fue un hecho relevante en la Banca Colombia, ya que en ese momento, en el siglo XIX básicamente, se iniciaron los bancos comerciales en Colombia como tal, llegando pues al país uno de los bancos más importantes en ese momento, que fue el Banco de Bogotá. Este banco llegó en el año de 1870, fue el primer banco privado. Entonces digamos que fue un momento determinante en la historia de la economía. Se fundaron también, digamos que otros bancos, como fue el Banco de Antioquia en 1872, el Banco de Barranquilla en 1873, y más adelante se fundó el Banco de Cartagena, que esto fue en el 81, que fue tiempo después de su independencia. La función principal de la banca libre era básicamente la emisión de billetes, ¿cierto? Que esto fue un periodo aproximadamente entre 1871 y 1880, donde básicamente quien era el encargado de la emisión de billetes eran los bancos como tal, y estos eran cambiados por oro. En ese momento no había algo, o digamos que el Estado como tal fuera el regulador de esta emisión de billetes, sino básicamente era la iglesia y los comerciantes mayoritarios que habían en esa época. Digamos que en esa época como tal los billetes no circulaban como tal, sino el tipo de intercambio que existía era el oro, el níquel, el cobre, entre otros. Como les nombraba hace un momento, el Banco de Bogotá llegó en un momento importante y digamos que tuvo bastante relevancia, porque fue el banco que llegó a realizar la emisión de billetes en ese momento, y eso le dio las aperturas a otros bancos para la creación de bancos comerciales como tal. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la banca libre en ese momento? Se cree que nunca había habido como un éxito bancario, si lo podemos decir de esa manera, como lo hubo en ese momento con la banca libre, a pesar de que el banco privado era el encargado, o digamos que no estaba regulado por ningún otro ente para poder realizar la emisión de los billetes. Pero se cree que a pesar de algunas crisis económicas que hubieron en ese momento, los bancos fueron bastante diligentes al momento de la emisión de los billetes, y como dicen algunos expertos, en algunos países como Estados Unidos, este tipo de mecanismos de banca libre no fue éxito, ya que esto lo único que generó fue una sobreinflación, una sobreemisión de billetes, ¿cierto? Pero en Colombia pasó algo todo lo contrario. Digamos que tuvo un efecto bastante positivo, porque los bancos fueron bastante proactivos y bastante diligentes al momento de la emisión de billetes. Emitían el número justo de billetes para realizar las operaciones y las transacciones sin ver afectadas la economía. Como le decía hace un momento, fue un periodo pues bastante exitoso para la economía colombiana. Esto fue un periodo o un lapso entre 1870 y 1886, y lo que generó esto fue que se crearon más de 25 bancos comerciales que empezaron a realizar sus operaciones en el país. Desafortunadamente, en el año de 1886, digamos que hasta donde termina el periodo de la banca libre como tal llegó a su momento final, o llegó a su fin, por la mala administración por parte del Banco de la Nación y el Banco Estatal, que fueron dos bancos creados para empezar a, digámoslo así, a supervisar este tipo de operaciones. Y lo que hubo entre estos dos bancos fue como una guerra, digámoslo así, de quién emitía más billetes, y esto lo que hizo fue que económicamente, digamos que hubiera un desastre económico en cuanto a la emisión de billetes, y por esa razón pues la banca libre finalizó en este momento y pues afectó claramente la economía colombiana. Bueno, ahora les voy a hablar de la guerra colombo-peruana. Bueno, la guerra colombo-peruana aconteció aproximadamente entre 1932 y 1933.
Esto fue un conflicto armado que se generó entre estas dos repúblicas, República de Perú y República de Colombia, que también se le llamó el conflicto de Leticia y donde digamos que su principal conflicto era como tal los espacios fronterizos, la colonización de los espacios fronterizos. Se cree que una de las grandes causas fue la aclaración política por parte de Colombia entre la división entre sus fronteras entre Colombia y Perú. Y eso fue, creo que, determinante al momento de que se empezara este conflicto y esta guerra con nuestro país vecino. Como lo nombré hace un momento, debido a a la falta de aclaración política por parte de la limitación en Colombia, dio paso a Perú a que pudiera invadir básicamente selvas colombianas entre el Putumayo y Caquetá. Este fue un hecho bastante aterrador que ocurrió en julio de 1911, donde Perú ingresó a las selvas colombianas y destruyó la base militar de La Pradera, donde básicamente Perú lo que quería era confirmar la superioridad que tenía sobre Colombia en estos territorios. Tras varias discusiones y varias guerras, en el año de 1922 se firma un tratado. Este tratado básicamente lo que hizo fue delimitar la frontera entre Colombia y Perú, digamos que entre comillas, intentando llegar a un acuerdo para poder llegar a su fin en esta guerra. Finalmente, tras el fallecimiento del presidente en ese momento en Perú, el nuevo encargado decidió reunirse con el presidente de ese momento de Colombia. Eso fue exactamente en el año de 1933, donde básicamente le entregaron ese conflicto a la Sociedad de Naciones, que fue el encargado de determinar quién o qué país básicamente se iba a quedar con el territorio que ellos en ese momento estaban peleando. Bueno, y finalmente, un tiempo después, Colombia le entregó a territorio peruano la guarnición de Guaipí en 1922. Se firmó un tratado de paz en Río de Janeiro, donde tanto Colombia como Perú terminaron esta guerra y cada uno ya quedó delimitado tal cual como lo indicaron en el acuerdo que tuvieron. Velosa, soy estudiante de economía y voy a exponer o dar una breve descripción de unos escenarios o unos eventos. Uno de ellos es la Guerra de los Mil Días, donde tuvo un inicio el 17 de octubre de 1899 y tuvo como fin el 21 de noviembre de 1902. Esto sucedió en el momento de la Gran Colombia, en Carazúa, Obispos, Coridania, Aguadulce, Obispos, Palo Negro, San Cristóbal y Bucaramanga. El conflicto de los 1000 días se generó por inconformidades políticas que se tenían en el momento, más que todo por el Partido Liberal y el Partido Conservador, que tenían una exagerada diferencia en su forma de percibir y manejar el país. Dentro de eso hubo unos antecedentes, que los antecedentes de esa guerra de los 1000 días fueron la guerra de Supremos, la guerra civil que se presentó en 1851, 54, 60, 76, 85 y 95. Como lo decía anteriormente, es una constante de conflicto entre los liberales y los conservadores. Las consecuencias de esta guerra fueron devastadoras, más que todo financieramente y económicamente, ya que pues, dejó a nuestra economía en un estado crítico. Hubo más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional, la separación de Panamá que más adelante se presenta. Cambiamos de un gobierno federal a un centralista, retoma el poder a través de los liberales, prohibición de cualquier nueva impresión de moneda fiduciaria, lo que nos generó también un revolcón, no sino una gran falencia en el sistema financiero.
Los acuerdos que se generaron en su momento fue el Tratado de Neerlandia y de Wisconsin. El mediador fue Estados Unidos. En su momento fue firmado por Luis Caballero Barrera y el coronel Eusebio A. Morales, Benjamín Herrera, Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo. Posterior a esta guerra, pues vino la separación de Panamá. Panamá era uno de los países que tenía una proyección por su posición geográfica y porque estaba en la mitad entre los dos océanos. El proyecto que se tenía en su momento del canal no tuvo frutos y lo que se dejó fue un terreno totalmente olvidado donde no se miraba un desarrollo a corto plazo. Y esto generó que después de la guerra de los 1000 días esto se agravara y José Domingo de Ovaldía sería el encargado de desempeñar como el proceso de separación y también internamente se generó un movimiento separatista, lo cual pues llevó a la separación total del terreno. Los países que estuvieron involucrados en esta separación fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y pues la Gran Colombia. Los antecedentes de esto fue los gobiernos de Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia. Panamá rechazó la constitución bolivariana. Separados de la Gran Colombia de los departamentos que conformaban las regiones del norte y sur, surgieron dos nuevos países denominados Estados de Venezuela y Estado de Ecuador. El nombre provisorio adoptado por la República Granadina a partir de ese momento fue proclamado como Estado de la Nueva Granada. El conflicto civil que devastó a Colombia, porque pues después de la guerra de los 1000 días quedamos en una situación complicada en la cual no pudimos levantarnos, y lo que generó que esa separación se llevara mucho más rápido. En mayo de 1901 los Estados Unidos e Inglaterra firmaron el tratado con el cual se desconoció la soberanía colombiana sobre el terreno, sobre el istmo. Entonces esto generó que ya pues, Panamá fuera independiente. ¿Qué consecuencias dio? Pues una de las más importantes fueron pues, obviamente el desequilibrio económico, la crisis política, económica, social y de salud que se presentó en el momento. El gobierno central de Colombia intentó recuperarlo, pero ya era demasiado tarde, ya no podíamos hacer nada. Estados Unidos reconoce formalmente la República de Panamá. El acuerdo de independencia se realizó por Jorge Marbotín y Victoriano Andara. Y pues en ese momento también se hicieron presentes José Domingo de Ovaldía, Manuel Amador Guerrero, Nicanor de Barrios, Ricardo Arias, Federico Boix, Carlos Constantino, Tomás Arias, Isabelina Rojas y Manuel Espinosa Batista. Eso pues también tenemos otro suceso y es la guerra de Ecuador y Nueva Granada. Esto se presentó en tiempo de 7 de febrero al 8 de diciembre de 1832, era un conflicto que se tenía por territorialidad entre Ecuador y el nuevo Reino de Granada. Se tenía un conflicto donde los dos países querían estar adelante del otro. Fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Nueva Granada contra el Estado de Ecuador, pues ambos países sostenían una controversia limítrofe por el dominio de las provincias. Entonces eso generó que esa guerra se presentara. No fue una guerra que generara muchas bajas, ¿sí? Sin embargo, pues eso generó también conflictos. Dentro de los antecedentes de esa guerra está la Guerra del Cauca, el 6 de mayo de 1830. Ecuador también se proclamaba independiente en su momento. Se quería independizar de la Nueva Granada basada en la Ley de División Territorial de la República de Colombia del 25 de junio de 1824. Dentro de todo ese proceso se firmó el Acuerdo de Pasto el 8 de diciembre de 1832 entre José María Obando y Joaquín Posada Gutiérrez, el que tenía como objetivo terminar las diferencias entre los dos países y dejar claras las condiciones de cada uno. De esto también se nos han presentado unas crisis financieras. Una fue la de 1980 y otra fue en 1998, donde pues el principal conflicto, digamos que ha sido en 1980 y 1999 es
la, la caída de nuestro PIB. En 1980 se presentó una crisis muy fuerte, donde llegamos a tener un desempleo del 13.8% en 1985. Nuestro PIB bajó sustancialmente entre 1981 y 1988. Se presentó una crisis social de salud y general, una incertidumbre, no había para contratar. Entonces eso generó también que nuestra deuda externa se incrementara para poder cubrir los gastos internos del país. En 1997-99 se presentó la otra crisis, donde pues más que todo fue el sector de crecimiento, el hipotecario, donde presentamos una caída impresionante dentro de nuestro PIB por debajo del 4%. En términos reales, pues se presentaron golpes en temas inmobiliarios, en tema de finca raíz, ya que esto afectó el crecimiento que venía en auge del sector vivienda. Esto generó una parálisis y un retroceso en nuestra economía. Lo que se hizo para poder solventar y subir fueron bajar las tasas de interés, regular las agencias de los activos, regular también la intervención del gobierno frente al sector inmobiliario, sector hipotecario, y también, pues, dentro de todo el proceso, el gobierno asumió el riesgo crediticio del costo de la crisis, pues para poder salir adelante dentro de todo el proceso. Otro tema que también nos impactó, sin embargo, sobre eso también se reguló, es las leyes agrarias del siglo XX y siglo XXI. Esas leyes lo que buscaron fue regular el tema agrícola, uno de los fuertes que tenemos como país. Somos un país agrícola, tenemos una riqueza importante en temas de ecosistemas. En la política se buscó modernizar la agricultura con el objetivo de solucionar los altos grados de concentración de la tierra y su uso inadecuado. Uno de los más grandes problemas que ha tenido nuestro país desde el inicio de nuestra historia es el desplazamiento por el conflicto armado. No es un tema de ayer. Esto también impactó y generó que muchos campesinos tuvieran que ser desplazados. También disminuyó la responsabilidad del Estado en las políticas agrarias, lo que generó que no se tuviera una regulación y por ende se aprovecharan de algunos campesinos que explotaran, o sea, que los explotaran en su tierra y en su día a día, en su producción. De esto se generaron unas leyes de los 80, como está la ley 81 de 1988, donde buscaba reestructurar el desarrollo económico, determinar las dependencias y también generar unos compromisos. La ley de 70 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, la ley 139 de 1994, la cual crea el certificado de incentivo forestal y se dedican a otras disposiciones. En el siglo XXI está la ley de 2000, por la cual reglamenta el ejercicio de la profesión de administración en desarrollo agroindustrial. La ley 67 de 2000, por medio de la cual modifica la creación, funcionamiento y operaciones de las unidades municipales de asistencia técnica de agropecuaria. Hay una ley también del 2014 por la cual se fortalece la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpaica. En términos generales, vemos que Colombia ha tenido varios hitos que han generado desequilibrios económicos y también afectaciones en crecimiento y en desarrollo. Sin embargo, pues aún nos sostenemos. Nuestra economía en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento, se ha mantenido por arriba de 3 puntos. Pues digamos que 2019-2020 ha tenido una caída, pero pues ya los temas externos que ya todos conocemos. Espero que pues, la información haya sido clara. Muchas gracias y una feliz noche. Hasta luego. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pulido, soy estudiante de Economía de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Virtual. En el día de hoy, en materia de Introducción a la Economía Colombiana,
venimos a sustentar con nuestros compañeros varios acontecimientos históricos importantes en el país para verificar, analizar, interpretar y conocer un poco más la historia colombiana de nuestro país. Acontecimientos que han sido importantes para la historia y que han sido analizados de varios puntos, y hemos tenido varias crisis financieras, económicas, macroeconómicas durante toda la historia de Colombia. Entre esas, pues vamos a hablar de algunas explicando. ¿Listo? En este primer punto, partiendo del eje como tal fundamental, voy a hablar sobre directamente la masacre de las bananeras. Es la historia, en la historia de nuestro país, es el hecho más doloroso y más sumiso, por decirlo así, en el cual ocurrió en la noche del 5 y el 6 de diciembre de 1928 en la Ciénaga Magdalena. Después de casi un mes de huelga de los 10.000 trabajadores de Unity Fruit Company, esta empresa era una producción bananera donde los trabajadores recibían amenazas por parte del gobierno porque ellos hacían huelgas y protestaban directamente por una mejor condición laboral. Entonces, este hecho como tal fue un encuentro entre los trabajadores que querían una mayor estabilidad laboral y las fuerzas militares por parte del gobierno, ¿sí? Hubieron diálogos directamente con la compañía y el Estado para poder darles mayores condiciones laborales, pero en ningún momento llegó a un acuerdo como tal entre la empresa, que fue Unity Fruit Company, y los trabajadores. Como tal, después de no haber llegado directamente estos diálogos, los protestantes comenzaron directamente a dirigirse directamente al gobierno, ¿sí? Con estas huelgas, con parcantas, como lo hacemos hoy en día, como cuando salimos a protestar. Pero la respuesta brutal fue inadecuada, fue algo que fue como tal, como su nombre lo hizo, fue una masacre, porque directamente el presidente Miguel Abadía Méndez, de 1926 a 1930, que fue el periodo que él hizo, él fue el que él dio el aval, o dio la estrategia directamente de que los 3.000 soldados que estaban en ese punto de la Ciénaga Magdalena dispararan directamente a los trabajadores que estaban protestando, ¿sí? Llegando a ser una masacre totalmente demasiados trabajadores. Hoy en día en Colombia han hecho varios estudios indicando que no se sabe cuál es el número real de los muertos en la masacre de Bananeras. En el Nobel de la Literatura de Gabriel García Márquez, él escribió en 100 años de la soledad el hecho de la masacre en su estilo de un realismo mágico, diciendo que si era 1 o 4.000 muertos como tal, expresándose directamente que había sido una masacre, y pues que el número de los muertos de los trabajadores, como eran inexactos, no se entendían por qué Colombia no decía prácticamente la verdad de cuántos muertos fueron, y por qué nunca llegaron a contar los muertos, ¿sí? Hay conjeturas, hay opiniones, testimonios que decían que nunca pudieron llegar a este número de muertos porque habían cadáveres que los transportaban al mar y los ponían en el mar. Habían otros que decían que los habían quemado directamente allá en el punto de Ciénaga Magdalena,
en en el ferrocarril. Sí, por eso este número es tan inexacto. Después de esa masacre como tal, entre un ejército, entre un presidente que dio la orden para matar a los trabajadores de las bananeras, hubieron muchas causas directamente de las masacres. Eh, las relaciones de los trabajadores de la empresa Unity Fry y la empresa, su principal punto era el descontento de que no los contrataban directamente, que no tenían un salario estable. Los trabajadores de Ciénaga comenzaron una movilización en la reclamación por mejores condiciones laborales, la abolición del sistema de contratistas, una mejor condición de vida, la educación, la salud y el aumento de salario. Los trabajadores peleaban por un seguro colectivo obligatorio, una reparación por accidentes laborales, por tener una habitación higiénica, un descanso, un dominical y un aumento hasta el 50% de los fornajales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales en su época. En la noche del 5 de diciembre, el coronel Magdalena dirigió a la plaza, lo que les decía, alrededor y aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá, donde dispararon directamente a los trabajadores. El gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses directamente de la empresa Unity Freight Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés Vargas para que destruyera la protesta y que iniciara a los trabajadores y contribuyeron al deterioro de un régimen conservador. La confusión y la inexactitud de los informes levantados y la intervención de fuerzas extrañas al conflicto causaron la idea de que fueron miles de muertos cuñados a los informes dados que los medios de comunicación decían que solamente habían 9 muertos aproximadamente, pero en donde cayeron mujeres, niños y sobre todo los destrozos materiales de los cuales fueron ocasionados por los anarquistas infiltrados en las instalaciones de la empresa. ¿Qué consecuencias tuvo directamente la terminación del contrato de la empresa directamente acá en Colombia? La empresa como tal ya deja de aparecer en Colombia. Fue el año que estalló la crisis económica internacional, la cual originó ondas calamidades internas que expresaron en movilizaciones sociales en campos y ciudades. La crisis política del sello del destino de la hegemonía conservadora allanó el camino para que el liberalismo arribara al poder. Llegó la protesta que estallaron en Bogotá en junio de 1929 y el fogoso debate del adelanto del presidente liberal Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso de la República en septiembre de 1929. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los únicos congresistas que fue directamente al punto de las masacres bananeras e investigó, habló con la gente, pidió opiniones. Entonces él llegó a que con ese ideal pudiera llegar a 1929 con ese idealismo de que pudieran protestar y la famosa frase directamente: trabajar para el pueblo, defender el pueblo. Entonces, como defendía el pueblo, llegó a ser uno de los representantes muy importantes en la masacre de Bananeras para la influencia posteriores directamente de este acontecimiento. Posteriormente a este acontecimiento, la masacre de Bananeras, llegó directamente pues la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, que fueron dos acontecimientos muy importantes directamente en la historia colombiana, que ya en un punto como tal se los van a explicar en algún momento.
Entonces, resumiendo básicamente, la masacre en las bananeras fue un acontecimiento en que entre la lucha de los trabajadores y la lucha y el poder del Estado llegó a una masacre directamente y, y se vio afectada por no darle las mejores condiciones a los trabajadores para seguir progresando en la exportación de la materia prima. Bueno, en segundo lugar, uno de los hechos más importantes que ha tenido Colombia en el último siglo como tal, fue como tal el litigio acerca de la soberanía de San Andrés y Providencia, ¿sí? Básicamente, acontecimiento, San Andrés y Providencia tenía unos metros marítimos donde ejercían su producción de pesquería y que era muy importante para la isla mantenerse en su punto de tener un crecimiento económico. Llegó el país de Nicaragua a pelear entre la Corte Suprema y directamente a pelear que estos metros que estaba usando directamente Colombia en el mar eran directamente de Nicaragua. Entonces llegó el fallo de la Corte de La Haya del 2012, donde el litigio entre Colombia y Nicaragua fue una sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia el 9 de diciembre del 2012, mediante el cual se produjo a resolver la cuestión del fondo del caso sobre la disputa territorial y la delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia, iniciado por primera vez en el 2001. El fallo, pues como tal, no es el primer pronunciamiento litigio de Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, cuyas raíces pueden retratarse desde la comunicación y la conformación de ambos territorios bajo la corona española, pero que se materializa de forma más concreta en el Tratado de Desguerra Bárcenas de 1928. Este fallo en el 2007, la Corte decidió que las islas de San Andrés y Providencia de Santa Catalina eran colombianas, pero también que el tratado no era fuente suficiente para establecer la soberanía sobre los cayos y otras formaciones marítimas para fijar una limitación marítima entre ambos países. En primer lugar, el respeto del territorio encontró unánimemente los cayos de Roncador, Cuizao, Serranilla y sureste perteneciente a Colombia, basada especialmente en el argumento de la soberanía cotidiana. En el segundo lugar, la Corte se ocupó de la limitación marítima, el punto más controversial, donde las cosas se aseguraban que no saldrían como se esperaba para Colombia. Colombia como tal se opone y pretendía que definiera como un archipiélago todo el conjunto de islas y cayos, noción de una mayor trascendencia en el derecho en el mar, en lugar de las formaciones individuales, por lo cual aspiraba a que trazara una línea media a mitad de la extensión entre el archipiélago y la costa de Nicaragua. Por su parte, la disposición de Nicaragua soportaba que el argumento de la plataforma continental buscaba acercar la delimitación marítima a nuestra costa continental en el Mar Caribe e incluso hacia el este de las islas. La Corte como tal no adoptó plenamente ninguno de los argumentos, no aceptó la posición colombiana de la línea media y pues consideró que el archipiélago solo era un conformado por las islas y que en consecuencia proyectó la delimitación marítima a favor de Nicaragua hacia el oeste, basada en la plataforma continental, pues respetando los espacios marítimos que pertenecían a Colombia por influencia del archipiélago. Por esta razón, se ha confirmado que la Corte partió el archipiélago en el fallo de la Corte
en el fallo de los Cayos más del norte, Quizchao y Serrana, quedando esclavados en aguas de Nicaragua y solo proyectaron 12 millas náuticas alrededor. Con tal decisión que se confirma la soberanía territorial en el efecto y se pierden los espacios marítimos directamente de Colombia y los posee directamente nuevamente en Nicaragua, y con ello los recursos que albergan el punto del fallo más sensible del país. La Constitución prevé en su artículo 101 del archipiélago hace parte de Colombia como un territorio por el fallo, pero también establece que las fronteras del país solo pueden modificarse directamente por el Congreso. Una lectura desafortunada de este artículo ha hecho que la carrera entre quienes pretenden usar el derecho puedan violar el otro y puedan violar el derecho internacional. Así se vio la versión directamente colombiana del concepto del bloque de la constitucionalidad del origen francés. La armonía entre el derecho internacional y la Constitución se ideaba en un lugar preferente en convenios y obligaciones internacionales, posesión en que se sustentan tesis como la expresidente de la Corte Constitucional Marco Gerardo Monroy Cabra, que afirma que el derecho internacional es fuente del derecho constitucional. En conclusión, tratado bilateral que podría firmarse con Nicaragua y las leyes de la República Colombiana permitieron desarrollar el fallo y constituyeron los mecanismos para trasplantar el orden interno entre los efectos de una decisión de que la Constitución reconoce como vinculante y en su espíritu de un respeto al derecho internacional. Básicamente, el gobierno como tal tuvo una mala asesoría directamente en la Corte Suprema y resultó perdiendo directamente metros del mar a Nicaragua por efectos de una mala asesoría y por no tener los derechos como tal adecuados para poder ganar esta confusión. ¿Qué influyó? Perdimos Colombia como tal, perdió directamente metros directamente del mar, como tal la isla de San Andrés y Providencia disminuyó directamente su producción como tal pesquera, que es la fuente más grande directamente de San Andrés y Providencia. Entonces, este acontecimiento prácticamente también ha sido muy importante en la historia de la economía colombiana por perder parte de territorio marítimo y por llegar a una producción menos pesquera para la isla y para San Andrés como tal. Entonces, es muy importante tener en cuenta que Colombia no peleó adecuadamente por estos metros marítimos y llegó perdiéndolos por mala diligencia. En tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre la explotación petrolera entre los siglos XX y XXI. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son las desventajas para una economía colombiana actual? ¿Y cuál es su situación actual? ¿Sí? Es innegable que el petróleo constituye hoy en día el motor de la economía colombiana, por ser el principal generador de una renta externa, nuestro producto tradicional de exportación, y por ser la fuente principal de rentas para las regiones, bien a título de regalías por su explotación o por contribuciones fiscales a distintas fases de su proceso. Basándonos en un poquito la historia directamente en el petróleo directamente, podemos llegar a un punto directamente de conocer varias formas de contratación de cómo el petróleo fue evolucionando en la década de los 90 y posteriormente a
al siglo XX como tal. Concretamente, pues la fase costeña de la industria, concretamente en 1905, se expidió el decreto número 34 por el cual se confería que el Ejecutivo de autorización para otorgar privilegios en la construcción de canales, explotación del lecho de los ríos y canteras de depósitos de asfalto y aceites minerales. Luego llegó a un contrato de concesión en la década de los 90 que implicaba para el Estado una participación de las regalías, el Producto Bruto y en lo que se conoce como el nombre de los cánones superficiarios. Implicaba una serie de tramitadores gubernamentales excesivamente lentos y dispensos, y la posibilidad de congelamiento de áreas sin obligación que hoy tenían las compañías para ejecutar los trabajos explotatorios. La novedad fundamental que implica el contrato de una asociación frente a la de la concesión, este es el nuevo contrato como tal que ejerce por parte de los organismos estatales la programación y la ejecución de operaciones industriales que adelanta el título de la concesión, especialmente en la etapa de explotación del petróleo. El contrato de asociación, por el contrario, particularmente el asociado particular es Ecopetrol, prepara los planes, los concretos de operación, los presupuestos, los respectivos y todas las actividades necesarias para el aprovechamiento de los recursos petrolíferos, siempre que esté en la fase de explotación, ya que en la exploración la tarea es llevada a cabo por cuenta y riesgo de la asociada, participando Ecopetrol únicamente cuando se haya descubierto un campo comercialmente explotable. Básicamente, estas son las formas de contratación del petróleo, una evolución que ha tenido directamente. En este momento como tal, la producción petrolera o como tal el petróleo ha tenido ventajas y desventajas como tal en la historia de la Colombia, en la historia de nuestro país. Vamos a hablar de las mayores ventajas que ha tenido directamente el petróleo, que ha tenido puntos muy importantes en las mayores rentabilidades de ingresos del país. Han tenido las ventas de las exportaciones más grandes en el siglo XX y en el siglo XXI. Han aumentado las inversiones como tal. Han tenido un crecimiento en las empresas industriales extractoras de hidrocarburo. También han sido el petróleo, bajan los precios de sus derivados en el mercado interno y mantienen su precio siempre en alza. Tienen las reformas tributarias estatales y un crecimiento económico como tal, ¿sí? El petróleo en la economía colombiana no es uno de los es una de las materias primas más importantes exportadoras en Colombia. Es lo que más se exporta directamente en Colombia y tiene muchas ventajas, ¿sí? Para el ingreso del país. Por eso es tan importante saber un poco sobre la importancia del petróleo directamente en el país. ¿Cuáles las desventajas como tal? El petróleo es un recurso que no es renovable. El uso o la extracción del petróleo lleva a tener una contaminación por derrames o por combustión, o una contaminación por extracción y una contaminación ambiental que puede llegar a afectar el calentamiento global como tal a animales, llegar a los mares. Como tal, el petróleo es como tal una fuente muy importante de importancia a la hora de la contaminación y de cuidar a nuestro país. ¿Cuáles fueron como las desventajas como tal? Hubieron picos directamente de la economía en el siglo XX donde disminuyen las exportaciones del país ya que representan la mayor parte de los ingresos del mismo. También disminuyen el flujo de ingresos al cambio debido a la caída del precio en el mercado externo. Las empresas ven la necesidad de bajar los costos de producción,
Aumentan la inflación de los productos derivados del petróleo como son los combustibles, ACE, PM, diésel, gas. La extracción y el refinamiento de la distribución generan muchísima contaminación, lo que les decíamos hoy en día. No cabe la menor duda que las desventajas en las exportaciones del petróleo serían devastadoras para Colombia, ya que aumentaría el índice del desempleo debido a los despidos y dado a las empresas industriales embestidas de los bajos precios del petróleo. Como les indicaba, fueron los picos más en donde la exportación del petróleo llegó a una crisis directamente, influyendo al PIB directamente en nuestro país, llegando a una tasa muy importante de tasa de desempleados de nuestro país. Entonces, como tal, tiene muchas diversas desventajas directamente, ¿sí? Hoy en día la situación del petróleo, la evolución del petróleo tiene un impacto no solo en las empresas del sector, sino también en el ingreso del gobierno nacional, como lo indicaba anteriormente, y en las finanzas territoriales. Estos efectos indirectos pueden amplificar o pueden aumentar la incidencia en el empleo y la financiación de programas sociales que estructuran por mantener logros del reciente pasado en cuanto a la producción de la pobreza. Periodos como en el 2001 y 2008, en que se estaba superando una recesión local, se dio el inicio al impulso del sector de la construcción, presentando un crecimiento equilibrado de todos los sectores económicos. Y para el 2019 el sector minero mantuvo un dinamismo en el sector. Productos como el café y el petróleo han sido vital en la generación de las divisas como fuente de financiación de otras actividades económicas. El sector de la explotación de minas y canteras pasó a incrementar del 1.6 del PIB de 1971 de 75 a representar el 11.3 del PIB del 2012. Quiere decir que el PIB como tal en el siglo XX ha incrementado demasiado gracias al petróleo como tal. La explotación de los hidrocarburos duplicó su participación con el PIB, como lo indicaba, de un 4,5 a un 8% del PIB entre el 2000 y el 2013. El resto del sector solo aumentó la participación en un punto porcentual durante el mismo periodo. La evolución del sector de minas y canteras en los últimos 6 años ha tenido un crecimiento en la producción de petróleo, cambiando la tendencia errática que venía mostrando años atrás. El sector ha crecido en su participación desde los 80 y los subsectores del petróleo, gas natural para los siglos XXI corresponden al 9% del valor agregado de minas y canteras al PIB directamente del país. Actualmente, el petróleo como tal es una de las materias primas muy importantes para medir los ingresos y la riqueza directamente del país que tenemos, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos evidenciar que directamente con el petróleo es una materia prima importante para el PIB del país, pero tiene muchas desventajas a la hora de la contaminación de los residuos, de bajar las empresas, de llegar a una tasa de desempleo por parte de estas empresas importante. Entonces, como estas desventajas también es muy importante para nuestra historia del país, para poderlas analizar y verificar. Bueno, ya para hablar del último acontecimiento, vamos a hablar sobre las leyes de la apertura económica de los años 90, sus antecedentes, la estructura y sus resultados. Antecedentes, en la apertura de los 90, pues teníamos a nuestro presidente César Gaviria Trujillo, quien fue el máximo exponente del pensamiento neoliberal.
La apertura económica se basa básicamente en la Revolución Pacífica de 1990 a 1994, tratando de ser un plan de desarrollo nacional del salto social, de la liberación y de la expansión fiscal y de los altos salarios. Lo más importante de esta apertura económica es que macroeconómicamente se hizo un análisis profundo sobre la variable del gasto. Durante los años 90 se registró la mayor expansión del gasto público en la historia del país, contraviendo la regla del oro de toda liberación comercial exitosa. Consiste en que en esta apertura el gasto pueda ser más medido de otra manera y pueda ser controlado. ¿Sí? La fase del ajuste macroeconómico entre 1985 y 1989, el conjunto de las políticas tendientes a eliminar los déficits fiscales y controlar el PIB, y controlar la tasa de inflación y el déficit de la balanza de pagos, y la variable que más refleja la fase es la tasa de evaluación. Estos son los antecedentes que llegaron a ser la apertura económica para que se pudiera llegar a realizar la apertura. Como tal, cuando se realiza la apertura económica llega una aceleración de la liberación comercial. Uno de los análisis más específicos fue el desmonte de las restricciones administrativas a las importaciones, a la cual implicó que la desregulación del comercio exterior impuso la reforma de liberación económica. La reducción de restricciones cuantitativas aumentó el tipo de un cambio real de una opción política macroeconómica coherente. La importación de las condiciones especiales iniciales querían una estabilidad política de la secuencia de las reformas. La modernización de la economía colombiana se racionaliza en el comercio exterior, dándole una introducción a la competencia gradual pero progresiva y la producción nacional. Como tal, la estructura de esta apertura económica, una de sus características importantes era definir una norma precisa para alcanzar las metas previstas en términos de controles administrativos al comercio exterior. Tuvo una fase en el primer lugar en cual se encargó de controlar administrativamente a los elevamientos de los precios de los bienes importados, y la segunda fase fue la reducción de los aranceles para sus tarifas. La apertura no será un programa de contingencia para eliminar un exceso de reservas, sino se trataba de una estrategia en la evolución del sector externo. Los diversos sectores en la actividad productiva recibían igual de tratamiento, todos estaban expuestos directamente a la competencia perfecta. El modelo del desarrollo, la apertura, significaba mayor libertad de acción para que el mercado, la oferta y la demanda en las distintas esferas del proceso de producción llegaran a ser más elevados. ¿Cuáles fueron los resultados de la apertura económica? Una disminución en la intervención estatal como tal, un aprovechamiento de las ventajas comparativas del país y un alcance de la especialización internacional. La Revolución Pacífica fue muy importante para la teoría basada en la intervención del Estado, haciendo así un análisis macroeconómico del gasto como tal, las nuevas relaciones en la nueva senda del desarrollo. La apertura económica es un proceso de largo plazo y como tal era esencial, dinámico y cual cambiaba su entorno, tanto interno como externo. Este modelo se sobrepone al modelo de desarrollo proteccionista basado en la sustitución de importaciones, en el cual indica que las exportaciones de productos básicos crecían a un ritmo muy inferior
al promedio de un comercio mundial y al Producto Interior de los países desarrollados. Además, la participación de los países en el desarrollo, estas exportaciones disminuyeron sistemáticamente en los 20 años de Sarmiento. Por otra parte, el nuevo modelo provenía de la defensa de la industria e impulsaba el fomento del agro, buscando fuentes del crecimiento del sector externo. Presentó al país grandes cambios, entre ellos la nueva constitución de las reformas legislativas de 1990, la apertura económica, la incursión de nuevos grupos del entorno político y la exigencia de las regiones y entes territoriales por una mayor autonomía. La causa fue el cierre del país al comercio internacional, generando necesidad al modernizar la economía colombiana a través del incremento de la competitividad y de la inserción de la economía mundial. La apertura económica afectó el sector primario, que se creía que el motor de la economía colombiana por medio de los cultivos transitorios, pero fue la agricultura la principal afectada por este proceso. Básicamente, resumiendo, la apertura económica no fue más que una intervención del Estado para verificar y analizar cómo se estaban manejando directamente las exportaciones y por qué estaban cobrando directamente los aranceles, por qué estaban aumentando los precios directamente de estas importaciones y exportaciones, en el cual pues la apertura económica como tal tuvo una intervención del Estado para poder modificar las leyes legislativas y darle una mayor estabilidad para tanto importación y exportaciones directamente a los sectores de agrícolas, en el cual pues producieron como tal varios efectos secundarios, baja de los precios directamente, hubieron sectores que impactaron directamente a su disminución de producción, y ya después directamente llegó la apertura como tal, como un ajuste económico, como un ajuste macroeconómico directamente con la intervención del Estado, para que el Estado pudiera manejar y controlar directamente las exportaciones e importaciones del país. Por eso es tan importante la apertura económica directamente de los años 90 en nuestra historia colombiana.